En esta lección vamos a empezar a ver los primeros conceptos relacionados con la lógica difusa. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues vamos a empezar a ver un tema muy interesante que es el tema de la lógica difusa. La lógica difusa forma parte de la inteligencia artificial y desde luego, bueno, la vamos a ver en el contexto de los videojuegos. Fue creada en la década de los 60 por un investigador computacional de nombre Lotfi Sadeh. ¿Y en qué se basaba esto? ¿Qué es lo que buscaba él? Bueno, pues buscaba que la computadora pudiera resolver los problemas de manera similar a como lo resuelven los humanos. Es decir, nosotros le podemos presentar el problema a la computadora y la computadora va a resolverlo de una manera similar a como el humano trata de resolverlo. Para esto nosotros tenemos un concepto muy importante dentro de la lógica difusa y es que todo tiene un grado. Por ejemplo, nosotros vamos a tener cierto grado de pertenencia a algo, cierto grado de pertenencia a algún concepto en particular. Por ejemplo, nosotros tenemos el concepto de rápido. Y el concepto de rápido, pues es algo así como que medio abstracto, ¿no? Entonces podemos pensar, por ejemplo, que una tortuga, pues no es muy rápida. Entonces el grado de pertenencia de una tortuga al concepto de rápido sería un valor pequeño, como digamos 0.05. Sin embargo, un automóvil, bueno, ya lo podemos considerar como algo más rápido. Quizá un automóvil tenga un grado de pertenencia de 0.5. Pero el vehículo más rápido que nosotros podamos tener, que quizá sea un cohete espacial, bueno, pues ese quizá tenga un grado de pertenencia de 0.93. Entonces, todo va teniendo un grado de pertenencia a determinado concepto y esta es la base sobre la cual la lógica difusa trabaja. Cuando nosotros vamos a estar trabajando con lógica difusa, bueno, pues obviamente vamos a utilizar datos o medidas que no son precisas. A esto es a lo que se refería su creador cuando decía que intentaba resolver los problemas de manera similar a como lo resuelven los humanos. Vamos a estar trabajando con información que no es precisa, es decir, no vamos a tener un valor así súper exacto como 1.23 o algo por el estilo, sino que más bien vamos a estar trabajando también con conceptos como un poco, casi nada, mucho, este tipo de conceptos que nosotros los humanos los manejamos de manera bastante bien. Cuando nosotros estamos haciendo uso de la lógica de Boole, que generalmente es el tipo de lógica con la que trabajamos en electrónica digital o incluso también en programación por computadora, pues bueno, todo lo vamos a ver en términos de verdadero o falso. Sin embargo, como les comentaba en la diapositiva anterior, en la lógica difusa, bueno, pues vamos a tener grados de pertenencia. Vamos a tener, por ejemplo, que la tortuga pertenece un poco al concepto de rapidez o el concepto de velocidad. Entonces, la lógica difusa nos va a permitir resolver algo, nos va a permitir resolver casos cuando algo no es absolutamente verdadero o falso. ¿Ok? Entonces, es muy útil para este tipo de cosas. Nosotros no vamos a tener un valor verdadero o un valor falso, sino que vamos a tener ese grado de pertenencia que va a tener cierto porcentaje o cierta pertenencia hacia lo verdadero, dependiendo del concepto con el cual estemos trabajando. La salida de la lógica difusa también se va a dar en grados de pertenencia. Vamos a tener una salida que también, bueno, no va a ser totalmente verdadera o totalmente falsa, sino que va a tener cierto grado de pertenencia. La lógica difusa se ha utilizado mucho en los sistemas de control. Realmente es muy útil para eso y una de las aplicaciones más conocidas de la lógica difusa es en las cámaras tanto fotográficas como de video en su sistema de autofocus. Ellos utilizan lógica difusa para encontrar el mejor foco posible. Entonces es muy útil en la parte de sistemas de control. Por ejemplo, se puede utilizar en sistemas como calefacción, en la parte que ya les comenté del autofocus, en sistemas que requieran
iluminación, ir variando la iluminación según determinadas necesidades y cosas por el estilo. Sin embargo, bueno, también puede usarse para la toma de decisiones. Es otra de las áreas en las cuales la lógica difusa puede utilizarse. Nosotros la vamos a ver adentro del contexto de videojuego para que ustedes puedan darse una idea de cómo sería eso. Un ejemplo de esto, digamos que están haciendo un juego y adentro de este juego tenemos un enemigo y la computadora tiene que llevar a cabo la selección del tipo de arma dependiendo del enemigo y la distancia a la cual se encuentra. Entonces nosotros podemos tener dos conceptos sobre los cuales trabajar. Podemos tener el concepto de distancia y también el concepto del nivel o del grado que tiene el enemigo. Obviamente, entre más grande sea el nivel, pues va a ser un enemigo más peligroso. En base a esto, nosotros podemos llevar a cabo la selección de armas. Digamos, si el enemigo se encuentra muy lejos y es muy poderoso, bueno, pues entonces podemos utilizar determinado tipo de rifle. Si el enemigo se encuentra muy lejos y es poco peligroso, bueno, pues entonces no vamos a utilizar ningún arma en particular. Si el enemigo se encuentra muy cerca y es poco peligroso, podemos utilizar un arco y flecha. Si el enemigo se encuentra, digamos, medianamente lejos y es poco peligroso, bueno, pues ahí podríamos utilizar una pistola. Si el enemigo es muy peligroso y se encuentra muy cerca, pues se puede utilizar una bazooka y cosas por el estilo. Entonces nos va a permitir tomar las decisiones en base a estos conceptos, el grado de peligrosidad y la distancia que tiene. Y qué tan lejos, qué tan cerca se encuentra, qué tan peligroso llega a ser. Entonces, en lugar de tener, como lo haríamos de manera tradicional, simplemente una serie de ifs en los cuales si está dentro de determinado rango y adentro de determinada peligrosidad, entonces tal cosa, bueno, aquí vamos a tener esas variaciones sutiles dentro de la peligrosidad y dentro del rango de distancia que nos permitan entonces seleccionar el arma con la cual nos vamos a proteger de ese enemigo. Para poder trabajar con la lógica difusa vamos a tener básicamente tres pasos. El primer paso es el de fusificación. Luego vamos a tener las reglas difusas, que es realmente donde nosotros vamos a colocar la lógica. Y después vamos a tener la parte de la defusificación. El primer paso del proceso es la fusificación. Bueno, ¿en qué consiste esto? Nosotros vamos a mapear los datos de entrada, esos datos de entrada que son números reales, por ejemplo, la distancia vendría a ser un número real, se encuentra a 23.87 metros, bueno, pues vamos a modificar ese dato que nosotros tenemos, nuestro dato de entrada, y lo vamos a convertir en un dato difuso. Ese dato difuso nos va a dar cierta pertenencia a algún concepto en particular, por ejemplo, distancia. Quizá 23 metros, bueno, pues sea distancia mediana, sea una distancia mediana. Entonces, adentro de nuestro concepto de distancia, quizá tenga un valor, por ejemplo, de 0.63 de pertenencia a ese concepto en particular. Este valor que nosotros tenemos, pues es lo que conocemos como grado de membresía. Entonces, la fusificación es encontrar el grado de membresía de la entrada a una serie de conjuntos difusos. Uno de esos conjuntos, bueno, pues va a ser este que acabo yo de mencionar, que es el de la distancia. Una vez que ya nosotros tenemos entonces los grados de membresía, los vamos a combinar de alguna manera para obtener un valor. ¿El valor de qué? El valor al cual determinada regla es verdadera. Vamos a tener estas series de reglas. ¿Cómo vamos a crear estas reglas? Bueno, pues combinando en las variables de entradas que ya han sido fusificadas con operadores lógicos. Y ya que tenemos esta regla, bueno, pues entonces nos va a dar de resultado un valor. Ese valor es el grado que tiene esa regla en particular. Después viene el proceso de la defusificación.
Ok, ¿en qué consiste esto? En que nosotros tomamos esos valores de salida que obtuvimos de las reglas difusas y entonces lo convertimos nuevamente a un valor numérico. Un valor numérico que nosotros podamos utilizar ya adentro de nuestra aplicación para hacer el control de algo en particular o para la toma de decisión de lo que nosotros estemos necesitando. Entonces, resumiendo lo que hace la lógica difusa. Vamos a tener una serie de valores. Esos valores son fusificados para ver el grado de pertenencia que tienen a determinado concepto, por decirlo así, aunque luego, bueno, ya voy a platicar un poco más en términos técnicos acerca de esto. Entonces, los estamos fusificando y estamos viendo el grado de pertenencia que tienen a determinado concepto o a determinada función en particular que tenga. Ya que tenemos el grado de membresía, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener una serie de reglas. En estas reglas, nosotros hacemos combinaciones lógicas de estos valores. Vamos a utilizar los equivalentes de AND, OR y NOT, pero dentro del concepto difuso y obtenemos el resultado, obtenemos el grado de cada una de estas reglas. Luego tomamos estas reglas, hacemos el proceso de defusificación y obtenemos nuevamente un valor numérico, el cual nos va a servir para llevar a cabo el control o la toma de decisión necesaria. Muy bien. Bueno, vamos a dejar esta lección acá y en la próxima lección vamos a empezar a ver el concepto de funciones de membresía, las cuales son necesarias para llevar a cabo la parte de la fusificación. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor, déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.